Allí estaba yo en el panteón, desenterrando algo prohibido, algo muy malo, pero la ambición me ganó y lo que saqué de ahí me dio algo más que mi propia muerte. El sicario y la maldición de la chiva negra, escrita por Norberto García. Hay una frase que dice: el cebo es el que engaña, no el pescador ni la caña. Mi nombre no lo puedo revelar, pero para fines prácticos me haré llamar Martín, y tristemente yo mismo pude descubrir cuánta verdad encierran esas palabras. Todo sucedió cuando apenas era un joven. La vida y todo el entorno en el que crecí me llevaron a tomar un camino equivocado. Yo vivía en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y todo sucedió en tiempo cuando el presidente había declarado la guerra en contra del crimen organizado. En medio de ese conflicto y debido a los múltiples enfrentamientos, la gente salía de la calle sin tener la certeza de volver a su casa. A decir verdad, en tiempos de guerra, los que más sufren son los inocentes. Y es que está por demás decir que la muerte no distingue entre pobres y poderosos, pues al final es lo único que tenemos seguro. Pero tan solo yo era un muchacho inexperto, con sueños de salir de la vida que me tocó. Siempre me pregunté el por qué el destino me eligió a mí, un tipo común y corriente. Porque estoy convencido que no fue algo al azar, pues siempre hubo una oscuridad dentro de mí. Siempre fui muy introvertido. Casi no me gustaba jugar con niños de mi edad. De hecho, puedo decir que lo que más disfrutaba era pasar tiempo con mi abuela paterna, quien no era bien vista por la gente, porque se dedicaba a hacer brujería. Y a dichos de la gente, era muy efectiva, porque además de temida y respetada, la gente siempre buscaba su ayuda. En mi infancia, yo era muy apegado a ella, creando una conexión muy especial. Mi abuela era muy observadora y veía actitudes que para nada eran normales en un niño de mi edad, pues me gustaba acabar con animales, pero de una manera cruel. Siempre me decía que yo estaba maldito y que si no tomaba buenas decisiones, toda la oscuridad que llevaba en mi interior podía arrastrarme a la desgracia. A pesar de lo que mi abuela era para mí, siempre nos amó y procuró ayudarnos hasta que falleció. Eso fue un duro golpe, en especial para mí. En esos días recuerdo que tuve pesadillas que más bien parecían predicciones de mi futuro. Varias noches mi abuela me visitaba, lo sabía, porque donde dormía yo estaba su olor, y en mi cama sentía cómo se sentaba. En ese entonces pensé que quería asustarme, pero ya más grande me di cuenta que quería advertirme algo. Pero una noche, lo que se sentó en mi cama no fue mi abuela. Su olor había desaparecido, y en su lugar un olor desagradable apareció. Yo estaba tapado de pies a cabeza, pero algo hizo destaparme. Estaba muy oscuro, y solo me pareció ver cómo dos ojos brillantes desaparecieron al instante, y al mismo tiempo esa cosa no se sintió en la cama. La abuela jamás volvió a visitarme por las noches, pero esa cosa lo hizo varias veces, hasta que un día dejó de pasar. En aquel entonces, yo tan solo era un niño, pero a medida que fui creciendo descubrí cuánta verdad encerraban las palabras de mi abuela. Como dije, la vida y el destino me llevaron a que esa oscuridad se apoderara de mí. Desde muy pequeño mi vida se puso difícil. Al sufrir el abandono de mi padre, mis hermanos y yo
quedamos al cuidado de mi madre, quien se esforzaba para sacarnos adelante, pero en realidad apenas y alcanzaba para comer. Esta, agobiada al sentirse sin los medios para sacarnos adelante, había intentado rehacer su vida al lado de un hombre mayor de nombre Aurelio, que supo ganarse su confianza a base de falsas promesas. Este la convenció de hacer una vida juntos. Al principio todo marchaba muy bien, y por qué no decirlo, que se ganó nuestro cariño y respeto. Pero todo cambiaría después de algunos meses, pues cual si fuese una pesadilla, en mi casa, la pobreza, los malos tratos y los abusos por parte de mi padrastro nos hacían la vida imposible a mí y a mis hermanos. Era el pan de cada día en mi hogar, y qué decir de mi pobre madre, a quien trataba muy mal. Aurelio se había convertido en un alcohólico empedernido, que solo buscaba cualquier excusa para maltratar a mi madre, pero sobre todo a mis hermanos y a mí. Yo, como hermano mayor, siempre intentaba defenderlos, pero Aurelio, al ser un hombre mayor, siempre terminaba dándome una paliza. Todo en ese ambiente tan hostil había sembrado un odio que crecía día con día, y no veía la hora de largarme de mi casa. Pero el amor a mi madre y mis hermanos era más fuerte. Esto me impedía abandonar mi hogar. Bueno, si es que se le pudiera llamar así. Por lo que solo me quedaba esperar, no con la esperanza que nuestra vida cambiara. Nada de eso, pues mis deseos eran poder terminar con mis propias manos a ese maldito Aurelio. Mientras tanto, el tiempo transcurría, pero hubo un incidente que marcaría para toda mi vida mi existencia, y sucedió que en medio de toda esa ola de violencia e inseguridad que se vivía en mi ciudad, cierta noche, cuando volví a casa, me pareció extraño escuchar una escandalera que provenía de una casa. Afuera había algunas camionetas. En ese momento pude haber tomado mi camino y alejarme, pero siempre me pregunté el por qué me dejé llevar por esa maldita curiosidad. Al acercarme a tan solo algunos metros, pude ver cómo un grupo armado sacaba a un hombre de su casa. Su familia no quería que se llevaran a ese hombre, por lo que se aferraba a él con todas sus fuerzas. Pero la suerte de ese hombre ya estaba echada. Así que con lujo de violencia aquellos hombres armados sacaron a ese pobre desgraciado, y no dudaron en arremeter a golpes contra su familia también, quienes, horrorizados, solo vieron cómo lo sometían con lujo de violencia. Yo solo permanecí inmóvil, deseando que aquellos hombres no se percataran de mi presencia. Después, fui testigo de cómo le hicieron varias preguntas. Uno de ellos dijo: «¿Hasta aquí llegaste?», vaciándole el cargador de su arma justo frente de la mirada incrédula de sus familiares, quienes lloraban a grito abierto y llenos de impotencia de no poder ayudar a su familiar. Todo aquello fue sin duda impactante, y más a mi corta edad, pues contaba apenas con 17 años. Pero debo confesar que, lejos de asustarme, yo quedé extasiado al ver cómo aquel cuerpo inerte derramaba todo su líquido vital por el piso. Podía sentir aquella adrenalina y esa emoción que me hizo descuidarme, pues para mi mala fortuna, unos perros que corrieron hacia mí me delataron, advirtiendo a aquellos sicarios de mi presencia. Rápidamente me rodearon y me subieron a una de sus trocas. Mi destino era incierto. Luego, alrededor de media hora, me bajaron entre un camino de terracería. Luego de bajarme de la troca, más de uno de ellos me dio con su arma en el estómago, sacándome el aire, diciéndome: «Pobre chamaco pendejo, te tocó la mala suerte, ya sabes mucho y no podemos arriesgarnos a que nos delates», mientras me apuntaban con el arma.
Yo apenas recuperando el aliento, en un esfuerzo desesperado le dije espera. El hombre se detuvo, clavando fijamente su mirada sobre mí. En ese momento estaba al borde de la muerte. Pero por más increíble que parezca, lejos de sentirme intimidado o rogar por mi vida, solo les dije, ¿de qué les sirve acabar conmigo? Mejor déjenme jalar con ustedes. Al escucharlos, todos comenzaron a reírse y me dijeron, ¿de qué nos podría servir un chamaco tonto como tú? Yo les dije, de nada les sirve gastar balas sobre mí. Yo por mi parte estoy dispuesto a todo para demostrárselos. En eso el hombre que me había golpeado volvió a darme otro golpe, pero ahora en la boca, rompiéndome el labio y la nariz, causando una fuerte hemorragia, mientras me decía, no me gusta la gente hocicona. Yo me levanté del piso y les dije, yo de verdad quiero jalar con ustedes, no pierden nada, y si no resulta, me tendrán a la mano para poder terminar conmigo, en el momento que ustedes quieran. Aquel hombre se paró. Estaba frente a mí, apuntándome la frente. Yo cerré mis ojos, esperando lo inevitable. Parecía que mi fin había llegado, cuando al escuchar un disparo cerca de mi cabeza, noté que todos se burlaban de mí. Mojé mis pantalones. El hombre que estaba a punto de liquidarme me tomó del pelo y me dijo, mira chamaco, esto no es un juego, y más vale que no le quieras jugar al vivo con nosotros. Tú mismo viste lo que le sucedió a aquel cabrón cuando se quería pasar de listo con el patrón. Aquí la cosa anda muy caliente con la ley, por lo que pronto te vamos a entregar un teléfono para que nos digas si miras algo raro. Cualquier cosa sospechosa, por mínimo que parezca, nos las dejas saber. Por el dinero no te agüites, nosotros te vamos a alivianar para que ya no tengas que trabajar. Cuando levanté la vista, respiré aliviado, mientras me entregaban un teléfono y algo de dinero. Como dije, las circunstancias y mi instinto de supervivencia me pusieron del lado equivocado. Pero de vuelta a mi hogar, nada había cambiado y yo mismo me guardé todo lo que me había pasado aquel día, para no hacer más dura la vida de mi madre, a quien le entregaba el dinero que ganaba con la maña. Ella me veía extrañada porque era más de lo que siempre acostumbraba darle. Siempre me cuestionó que de dónde sacaba todo ese dinero. Pero yo tan solo le decía, eso no importa. Jefa, guarde esos centavos. Quizás en un futuro nos pueda servir para salir de este maldito lugar. Mi madre, por su parte, aunque siempre trataba de hacérsela fuerte ante nosotros, me miró con mucho agradecimiento y me dijo, Dios te lo pague, mijo. Yo sé que tú más que nadie has visto siempre por nosotros y algún día la vida te lo va a recompensar. Yo le dije, no se preocupe, que con verla tranquila a usted me doy por bien servido. Mientras tanto, en las calles todo era un caos. No miento al decir que los muertos se contaban por decenas cada día. Por mi parte, el patrón se encontraba contento, pues gracias a mis advertencias, él y su gente habían conseguido eludir con éxito al ejército. Pero una noche, cuando regresaba a mi hogar, uno de mis hermanos pequeños corrió a alcanzarme para decirme que Aurelio había golpeado a mi madre. Rápidamente nos encaminamos hacia la casa, y al llegar pude ver a mi pobre madre tendida en el piso, bañada en sangre. Ella intentaba decirme que Aurelio le había quitado todo el dinero que con tanto esfuerzo había reunido. Pero eso era lo de menos, pues lo verdaderamente preocupante era ver la condición en la que mi madre se encontraba. En ese momento la ira se apoderó de mí y lo primero que hice fue pedirle a alguno de los hombres del patrón que me ayudaran a darle caza a ese desgraciado, prometiéndoles el dinero
que Aurelio había robado a mi madre. Fue cosa de minutos cuando una troca silbaba fuera de mi casa. Mi madre, aún sin poder recuperar el aliento, me pedía que no fuera a cometer una locura de la que me tuviera que arrepentir toda mi vida. Pero ya era demasiado tarde, pues sabía que la hora de Aurelio había llegado. La tarea era difícil y era como buscar una aguja en un pajar, pero sabía la debilidad de Aurelio por la bebida, así que luego de visitar algunos de los bares donde éste acostumbraba a frecuentar para emborracharse, por fin pude encontrarlo. Al verme frente a frente, éste comenzó a burlarse y a maldecirme airadamente, sin imaginarse lo que estaba próximo a suceder. Pero fue cuando yo me acerqué hacia él, que él comenzó a quitarse la camisa, retándome para lucirse con sus compañeros. Él me tiró un golpe que logré esquivar con agilidad, al momento que le di un derechazo, que de lejos de hacerle daño, solo hizo que se siguiera burlando mientras me decía: «Eso es todo lo que traes». Luego caminó hacia mí, hasta sujetarme del cuello, pues pensaba que sería presa fácil. Lo que jamás imaginó fue que en esa ocasión no iba solo, y los dos hombres que me acompañaron lo atacaron, dejándolo totalmente golpeado. Posteriormente lo sacamos del lugar y lo llevamos en la troca. Debo reconocer que el odio y la ira me cegaron. En ese momento, de nuevo aquel olor que percibí en mi habitación cuando era niño volvió, y de nuevo en la oscuridad pude ver también aquellos ojos brillantes que me visitaban. Solo fueron unos segundos de aquella visión, pero no dejé de enfocarme en Aurelio. Aunque fueron muchas las súplicas de Aurelio pidiéndome que lo dejara ir, le dije: «Prometí que un día yo mismo terminaría contigo, y hoy ha llegado ese momento. Y ahora, ¿quién se ríe de quién? Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido». Luego de algunos minutos e internarnos entre el monte en medio de una brecha, llegamos hasta un claro, donde lo bajamos, y fue ahí donde descargué toda la ira que tenía acumulada, propinándole una senda golpiza al punto que Aurelio ya no se reconocía, pues la habían molido a golpes. Estaba totalmente bañado en sangre, pero sabía que eso era un viaje sin retorno, por lo que uno de los hombres que me acompañaba me dio su escuadra que traía fajada y me dijo: «Vamos a ver de qué estás hecho, muchacho». En ese momento tomé el arma, temblando, quizás por la rabia que sentía. Apunté y recuerdo aún la mirada de Aurelio rogándome que no lo hiciera. Pero es bien cierto lo que dicen: lo difícil es empezar. Y en un movimiento casi instintivo jalé el gatillo, acertándole un balazo en la frente. Luego de revisarlo, encontramos el dinero que había robado a mi madre. Cuando estaba por entregárselo, aquellos hombres me dijeron: «Déjalo así. Si te ayudamos, no fue por dinero en realidad. La verdad, queríamos saber si servías para este jale». Sin darme cuenta, esa noche comencé mi vida como sicario, de lo cual siempre me arrepentí, pero la vida me puso en esa situación. Y así que después volvería a manchar de sangre mis manos, lo cual me había convertido en una persona fría y calculadora, pero sobre todo ambiciosa. De hecho, mi familia era lo único que me permitía conservar la poca humanidad que me quedaba. Hasta que cierta noche, el patrón me encomendó un pedido un tanto extraño, y se trataba de transportar un bulto muy bien sellado, y al parecer valioso, pues se nos indicó que por ningún motivo lo abriéramos. Además, nos dijo: «Me responden con su vida». Nosotros le decíamos: «No se preocupe», mientras entre los dos lo subíamos al vehículo, pues para ese tiempo yo ya andaba en una troca junto a otro muchacho al que conocíamos con el sobrenombre del Ganso, y se nos pidió ir a un lugar
las afueras de la ciudad, donde se veían personas trasnochando en bares de mala muerte, además de personas que recogían basura, algunos cartoneros y mujeres que parecían dedicarse a vender placer. Al internarnos más en el lugar donde se respiraba pobreza extrema, llegamos hasta una vivienda que apenas se sostenía. El ganso me dijo: «Aquí espérame, voy a llamar a doña Casilda». Él parecía ya conocer el lugar, pues con toda confianza abrió esa puerta amarrada con algunos alambres y se introdujo en el lugar. Y al cabo de algunos minutos me hizo una seña para que le ayudara a llevar el paquete al interior de la casa. Cuando entré, lo primero que pude notar fue lo pesado que se sentía ese ambiente, pues en esa casa había figuras siniestras y un altar muy extraño, además de un aroma como incienso muy penetrante, por lo que intuí que doña Casilda era una bruja. Pusimos el bulto sobre una mesa y de pronto escuché una voz de una mujer a mis espaldas. Se trataba de una mujer aproximadamente de 40 años, muy amable, y me dijo: «Mi nombre es Casilda. Es tu primera vez por acá, ¿verdad?». Yo le respondí que sí, afirmando con la cabeza. «No tenga miedo, mijo», mientras sonreía sarcásticamente. Después me sirvió un café a mí y a mi compañero y nos dijo: «Espérenme allá afuera, en lo que preparo el encargo del patrón». Nosotros encendimos un cigarrillo para calentarnos, pues un viento helado arreciaba. Una hora después, doña Casilda nos llamó y nos dijo que el encargo estaba listo, que tuviéramos cuidado, y nos dio indicaciones para que lo fuéramos a dejar a un cementerio que se encontraba a unos 15 minutos de ahí. De mala gana y un tanto enfadado, cargamos un bulto a la troca. Lo extraño era el mal olor que emanaba, pero en mi trabajo aprendimos no preguntar, simplemente obedecer. Al llegar al lugar donde se nos había indicado, me di cuenta que la puerta del cementerio estaba abierta y alumbrados con una linterna llegamos hasta un lugar donde mi compañero al parecer ya conocía. Cargamos el bulto, pero extrañamente pesaba demasiado. Mi compañero tuvo que volver a la troca por unas palas para excavar el agujero donde enterraríamos el paquete. Mientras tanto, yo me quedé esperando, pero mi curiosidad era mucha y no me pensaba quedar con la duda. Así que con una navaja que traía hice un pequeño corte en el saco de manta donde estaba envuelto el paquete. Cuando comencé a ver el contenido, sentí una fuerte descarga de adrenalina, pues pude ver fajos de billetes manchados con sangre. Cuando abrí un poco más para ver de qué se trataba, me di cuenta que era el cuerpo de una chiva llena de dólares, además de joyas que le habían introducido en los ojos y la nariz, como también en la boca. En ese instante mi compañero el ganso estaba regresando, y al ver que había abierto el bulto me gritó: «Deja todo como estaba, que vamos a enterrar esta porquería». Yo trataba de convencerlo que sacáramos aunque fuera un poco de dinero. Total, nadie se daría cuenta, pero él me dijo: «Con estas cosas no se juega». Entonces le pregunté si él ya sabía lo que llevábamos. ¿Por qué no me había dicho nada? Mi compañero me dijo: «Todo esto es una tentación del diablo. Ese dinero está maldito, Martín. ¿Por qué crees que la bruja vive en esa pocilga rodeada de tanta pobreza? Si las cosas fueran tan sencillas, ¿crees que doña Casilda no pudo haber sacado algo para ella misma? No caigas en la trampa. No todo lo que brille es oro. Es mejor que te olvides de todo esto y sigamos. Además, tú sabes que con el patrón no se juega. Recuerda lo que nos dijo, que le respondiéramos con nuestra propia vida si algo le llegaba a pasar a su encargo». Un tanto resignado le dije: «Tienes razón, compa. Mejor vámonos de aquí». Ya era tarde y estaba a punto de amanecer, así que luego de cenar algo nos fuimos a descansar.
Al día siguiente, cuando desperté, un pensamiento se había apoderado de mi mente y era el sacar el dinero que habíamos enterrado. Yo ya estaba cansado del tipo de vida que llevaba. Mis hermanos, gracias al dinero que ganaba, ahora podían ir a la escuela y aspirar a un mejor futuro, a uno mejor que el mío. Pero sobre todo, mi madre, quien había sido tan golpeada por la vida. Pero a pesar que no ganaba nada mal, muchas veces no era suficiente. Y todos esos pensamientos se agolpaban dentro de mi mente hasta que mi maldita ambición me llevó a tomar una decisión de la cual me arrepentiré toda mi vida. Pues 3 noches después, regresé a buscar el dinero que habíamos enterrado junto con aquella chiva negra. Desde que llegué a aquel cementerio, había algo que me impulsaba a alejarme de aquel maldito lugar. Vi como una chiva negra caminaba entre las tumbas y volteaba a verme y caminaba como si me vigilara. Pero muchas veces el hambre y la necesidad son las peores consejeras. Así que, acallando mi conciencia, fui y desenterré aquella chiva, a la cual ya le habían empezado a salir gusanos. Con mucho asco, me di la tarea de retirar el dinero y las joyas en un maletín que llevaba. Pero hubo algo muy extraño, pues sucedió que cuando retiré los diamantes que tenía incrustados en los ojos, las cuencas vacías parecían clavarse fijamente sobre mí, y por increíble que parezca, la boca de aquel animal parecía dibujar una horrible sonrisa. Pero en ese momento ya no había marcha atrás, y desde aquel día sucederían cosas muy extrañas, pero por algún motivo muy adentro de mí sabía que la había regado. Las cosas mejoraron para mi familia y por mucho tiempo sentía que me iba bien. La historia no termina aquí. La segunda parte se los contaré, cómo la desgracia apareció en mi familia y cómo un brujo también apareció en mi vida para enfrentar uno de mis peores momentos más difíciles en mi vida. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones y abrazos a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.